Sin más, les propongo ir arrancando. El orden que les propuse a los panelistas es simplemente el que estaba en el afiche. Vamos a arrancar con Rodolfo, vamos a seguir con María Dolores y cierra Fernando. La idea es tener una presentación inicial de ellos y después tener un ratito para un intercambio de las cosas que vayan surgiendo a partir de lo que dijo el otro y también de preguntas que puedan surgir del público. Así que los invito. Como verán, es un Zoom con metodología de webinar, lo cual permite, hay una parte para hacer preguntas. Así que los invito desde ya, el que quiera, a participar ahí, ir dejando sus preguntas. Me tomo el atrevimiento de presentar a Rodolfo, por más de que para el público calificadísimo que tenemos es harto conocido. Rodolfo es abogado, especialista en Derecho Laboral, es coautor de la Reforma Previsional del 95, es consejero de ANDA, y bueno, actualmente está presentando su nuevo libro, es el autor de La Era de los Nuevos Viejos, que es un libro que plantea ideas, análisis y propuestas frente a la reforma de la seguridad social que se viene. Además de eso, es muchas otras cosas, pero bueno, creo que no hace falta extendernos. Rodolfo, te dejo a ti. Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar manejar esta tecnología a la que nos hemos tenido que ir acostumbrando. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir este panel con María Dolores y con Fernando. Y a Fernando, bueno, bienvenido a su disciplina casi que de origen, ¿verdad? El estado de protección, el estado de bienestar, aunque últimamente lo hemos tenido muy metido en el tema educativo. Obviamente, como decía recién Agustín, buena parte de lo que yo presente va a estar basado en el libro que estoy presentando en estos días. Básicamente, yo voy a hablar de tres temas. Una primera aproximación a un diagnóstico sobre, digamos, y a un entorno en el que hay que desenvolver la reforma, y algunas líneas de propuesta. Según el tiempo, bueno, profundizaré más o menos, ¿verdad? Sobre la base del tiempo que tenemos asignado. Muchas veces estamos acostumbrados a oír decir que estamos ante una especie de la bomba demográfica, un cataclismo. Realmente sí hay un cambio muy importante. El siglo XX fue un siglo de enorme crecimiento demográfico y un crecimiento enorme de la población joven, el auge de la adolescencia. Pues bien, este siglo XXI no es lo mismo, es un siglo de estancamiento desde el punto de vista demográfico y en muchos países de declive, incluso en buena medida en el Uruguay. Voy a tratar de hacer una breve presentación de diagnóstico sobre la base de los tres grandes ejes que se manejan en estos temas: cobertura, suficiencia o adecuación de los beneficios, y sustentabilidad, con un fuerte perfil en justicia intergeneracional, porque ese es un tema realmente bien importante y muchas veces olvidado en estos procesos. En materia de cobertura, vamos a tener que distinguir lo que es la cobertura de la población activa y lo que es la cobertura de la población mayor. Y en materia de suficiencia, los dos grandes objetivos que suelen tener estos sistemas: pobreza por un lado, sustitución de ingresos o suavización de consumo, como suelen decir los economistas, por otro lado. Y por último, el tema de la sustentabilidad de mediano, largo plazo y sobre todo el tamaño de la mochila que estamos poniendo sobre las nuevas generaciones. Y hay cosas donde estamos muy bien y hay otras que, ojo, no estamos tan bien. En materia de cobertura poblacional, tenemos algunas limitantes. Uruguay entró, o mejor dicho, en la era pre-COVID teníamos un orden de más o menos un 25% de trabajo informal, que es un trabajo difícilmente cubierto, y vamos a estar saliendo de esta situación con un desempleo significativamente mayor al que teníamos, que era del orden del 10, probablemente estemos con un desempleo del orden del 15. Así tenemos un cierto dolor de cabeza en cuanto a la cobertura poblacional. La cobertura de los mayores realmente es muy buena, estamos a un nivel comparable con los mejores países en ese punto. En materia de suficiencia, en cuanto a pobreza, realmente estamos en una muy buena situación. Lo muestra este gráfico. La incidencia de la pobreza por tramos de edad
muestra que en los 65 y más es prácticamente inexistente. La situación de pobreza, algo existe, pero es mínima, mientras que tenemos una fuerte concentración en las edades más jóvenes, ¿verdad? Niños, adolescentes, jóvenes, es donde tenemos una fuerte concentración de pobreza. En materia de sustitución de ingresos, lo que hoy ofrece el sistema está razonablemente alineado, sin embargo, las perspectivas no son excelentes por diferentes tipos de razones. Primero que una reforma seguramente va a tener algún tipo de incidencia en esa materia y por lo tanto allí es un foco de atención. En materia de sustentabilidad o justicia intergeneracional, el dedo, no puede tener otra dirección que hacia abajo. Realmente tenemos un enorme problema por allí. ¿Por qué tenemos ese problema? En este gráfico, ¿qué se muestra? Cómo ha evolucionado el número de jubilaciones a lo largo del año 90 en adelante. Tenemos un fuerte crecimiento, es decir, hasta aproximadamente el año 98, 99. Allí, producto de la reforma del 95, una caída y un explosivo crecimiento posterior, ¿verdad? Eso en dinero tiene su representación también. Y es que, bueno, vamos a ir estamos en una trayectoria de gasto permanentemente creciente, contrariando lo que era la tendencia que se estimaba que íbamos a tener en base a la reforma del año 95. Es decir, que hay diferentes razones que están llevando a que en materia de sustentabilidad tengamos un problema enorme. Es posible que este tema se vea desde el punto de vista del déficit, de cuánto es la diferencia entre los ingresos genuinos y el gasto que tiene la seguridad social. En verdad, a mí esa es una visión que no me seduce mucho. Me parece que es bastante más atractiva otra visión, y creo que es más correcta para la definición de política, que es el nivel del gasto, más que del déficit. Porque el déficit es algo que eventualmente hasta con algún maquillaje jurídico se puede resolver, mientras que el nivel del gasto es el tamaño de la mochila que estamos poniendo sobre las futuras generaciones cuando hablamos de un sistema de reparto. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, en materia de cobertura tenemos que mejorarla, tenemos que mantener la cobertura de los mayores, en materia de pobreza tenemos que lograr mantener los logros adquiridos. En materia de sustitución de ingresos hay que adecuar el diseño de los pilares y, digamos, sobre todo generar más opciones que permitan una mejor política de sustitución de ingresos. Y en materia de sustentabilidad es imperioso retornar a una trayectoria que haga viable el sistema digamos, con razonable equidad intergeneracional. Y todo eso se da en un entorno bien complicado, ¿verdad? El envejecimiento como fenómeno colectivo, la longevidad como fenómeno individual, que pone el acento en algunos temas adicionales, como es el edadismo, que lo vemos realmente fuertemente en el mercado de trabajo, y lo que parece ser una nueva, o probablemente sea el nuevo gran riesgo social del siglo XXI, que es la dependencia de cuidados. Lo que antes se lograba en el entorno familiar, hoy ya difícilmente se logra. Ha quedado bastante evidenciado con la crisis del COVID-19, tanto en el Uruguay como fuera del Uruguay, la precariedad de las soluciones con lo que las familias abordan ese nuevo riesgo. Por otro lado, el mercado de trabajo, con el nivel de informalidad y creciente precariedad que se está viendo incluso a nivel de países desarrollados, producto del trabajo en plataformas y demás. Allí hay varios comentarios que se pueden hacer. Hay uno en el que me quiero detener un poquito, que es el de la obsolescencia laboral, que en mi opinión es el segundo riesgo social que en las próximas décadas va a estar muy patente, muy presente. En el entorno de todo eso, el entorno nos presenta una creciente desigualdad debido a un cúmulo de factores. Los contextos familiares van acumulando desigualdades, y la educación, que era el gran igualador de otrora, no está logrando mantener aquella función. No quiero detenerme mucho más en eso. Y también estamos viendo una creciente desigualdad en aspectos que hasta ahora eran muy poco atendidos, incluso a nivel académico, como la desigualdad en materia de longevidad. Hoy se está prestando mucha atención a ese tema y los valores indican que, dependiendo no solo del sexo, que ya lo sabemos que es un
un importante factor de desigualdad en materia de longevidad, pero uno muy grande está siendo el nivel socioeconómico y particularmente asociado al nivel educativo. Eso pone cierta luz amarilla cuando tengamos que pensar en, por ejemplo, edades mínimas de acceso jubilatorio. En lo personal soy partidario y creo que hay suficiente fundamento para elevar las edades mínimas de acceso, pero tenemos que tener una cierta atención en ese elemento. Los objetivos que pueda tener un sistema, básicamente, o la propuesta, sería crear un sistema más simple que el que tenemos. Hoy las personas llegan al momento de jubilarse y raramente tienen noción de cuáles son los derechos que han ido generando. Un sistema que mejore la cobertura poblacional, que ofrezca prestaciones más adecuadas, que permita que la sociedad se beneficie del dividendo de la longevidad, es decir, del capital humano y social acumulado en las generaciones anteriores, evitando sacar del mercado de trabajo tempranamente recursos todavía con alta capacidad productiva, económica y social. Y obviamente que sea generacionalmente justo. La estrategia general que yo creo que hay que seguir tiene tres componentes. El componente de reparto, basado en el financiamiento del aporte de futuras generaciones, debe contener su crecimiento y, en mi opinión, debe contraerse. Debe ser más pequeño de lo que es hoy. Se debe complementar, porque eso va a generar una brecha de beneficios, mediante una mayor cantidad y volumen de los esquemas de capitalización completa, ya sea de ahorro individual obligatorio, como de ahorro voluntario y otro tipo de planes de capitalización colectiva completa. Si nosotros miramos un poco en el mundo, los mejores de la clase, es decir, aquellos que mejor sortean el triple examen de cobertura, adecuación y sustentabilidad, tienen fuertes sistemas de capitalización colectiva, incluso basados en la negociación colectiva, porque allí empleadores y trabajadores han asumido un rol importante. Un último componente, y vi que tenemos a Álvaro Forteza en la audiencia, es la supervisación del sistema. Este es un tema que Álvaro lo desvela y yo comparto decididamente la necesidad de que haya una entidad que haga foco decididamente en la supervisación global del sistema, no solo del pilar 2 como tenemos hasta el momento. Sobre esta base, yo estoy planteando una estructura de 5 pilares. Un pilar 0, que es el que conocemos, enfocado a las situaciones de pobreza. Hasta ahora lo hemos tenido mediante prueba de ingresos. Podría llegar a considerarse la posibilidad de algo más universal, es un tema que hay que verlo, y de acuerdo con disponibilidades fiscales y asociado también siempre al tema jubilaciones mínimas. Los pilares 1 y 2 de carácter obligatorio, similar a lo que tenemos, pero ya veremos que estoy planteando algún tipo de cambio en ese sentido. Creo que tenemos que ir a un pilar 3 bastante más desarrollado del que tenemos, generando opciones de ahorro voluntario adicionales que hoy están muy bloqueadas por la total iliquidez que tienen. Creo que la negociación colectiva, como decía, tiene un espacio, y hay 2 elementos nuevos, en los cuales tal vez le dedique un minuto, que es el tema de ahorro por consumo y las nuevas tecnologías de la información al servicio del ahorro. Por último, un pilar 4, que con carácter obviamente voluntario y fundamentalmente pensando en poder que las personas mayores logren sacar un dividendo, un provecho de donde las familias suelen poner su principal ahorro, que es en el activo inmobiliario. Allí es posible, y hay algún proyecto de ley en ese sentido. Hay 2 proyectos que en su momento fueron presentados, uno del diputado Daniel Mañana y otro que fue posterior, retomado por el entonces diputado por Canelones, Luis Lacalle Pou, que proponían un esquema de hipoteca revertida. Creo que vale la pena retomar esos temas. Voy a ir un poquito al rediseño del régimen mixto. Hoy tenemos un sistema mixto por niveles salariales, con un nivel 1 hasta 62.000 de fracción, y fundamentalmente el nivel 3, digamos lo que está entre el nivel 1 y el nivel 3, que se aporta a la FAP, y la opción del artículo 8, bastante complicada en su momento de explicar. En mi opinión, es bastante más simple, y creo que hoy es perfectamente posible cambiar
el tipo de régimen mixto, dejar el nivel de un mixto por nivel de ingreso y pasar a un mixto dividiendo la alícuota de aportación, dividiendo la tasa. Estos porcentajes que acá indico, del 8 y el 7, serían porcentajes que harían neutro desde el punto de vista fiscal, considerando la distribución de ingresos del año 2018 del BPS. Es decir, el BPS recauda un X porcentaje de aporte personal, el 8% se lo queda y el 7% lo vino transfiriendo a las cuentas de los afiliados en las AFAPs. Sería bastante más simple un sistema de estas características. Tiene varias ventajas. Desaparece la opción del artículo 8, que es una opción que genera problemas diversos. Desaparece la fuerza de venta, que en gran medida las AFAPs tienen afectadas a la opción del artículo 8. Elimina la posibilidad de que las personas se perjudiquen, porque realmente el ejercicio tardío de la opción del artículo 8 prácticamente no tiene sentido. Tiene sentido en la medida que tempranamente se comienza el proceso de ahorro. Los primeros años son los más importantes. Es decir, de esta manera habría una chance de que todo el mundo pasara a tener su cuenta de ahorro desde el comienzo, y, digamos, también desaparece el cuestionamiento que ha habido a la bonificación que prevé en el sueldo básico jubilatorio la ley a quienes hagan el artículo 8, esa especie de gasto tributario encubierto y no cuantificado que habría por ese lado. Creo que estoy bastante ya pasado de tiempo, voy a redondear, dejarlo por acá esto, porque me parece que este es uno de los componentes centrales de lo que yo estoy planteando como propuesta, y después, bueno, veríamos si hay opciones, algo de los ajustes paramétricos que creo que hay que hacer, y probablemente el más controvertible de los que yo defiendo es la posibilidad de elevar la edad jubilatoria a 65 años y establecer de ahí en adelante un procedimiento de indexación automática conforme evolucione la esperanza de vida. Seguramente con las preguntas podremos ampliar algún otro aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad, muchísimas cosas tiraste ya para arrancar el intercambio, pero bueno, te agradezco la puntualidad con el tiempo. Así, 20 minutos cronometrados, nadie los cumple normalmente así como los acabas de cumplir vos. Pero mejor así nos queda tiempo para el peloteo después de las exposiciones. Si les parece bien, le damos la palabra entonces a una amiga de la casa, que además es consejera académica del Centro de Estudios para el Desarrollo, María Dolores Benavente, es economista, es gerente general de Unión Capital AFAP, es directiva de la Asociación Nacional de AFAPs de Uruguay, y también es presidente de la Academia Nacional de Economía. María Dolores, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te dejo nomás. Muchísimas gracias a los organizadores. Antes de compartir pantalla, hoy es un día muy especial, 85 años del fallecimiento de Gardel y 24 años del primer recaudo del sistema de seguridad social, que ahí en el público está Juan Barquesi, que siempre lo recuerda, y cuando estábamos en República FAP, siempre bromeábamos con eso, que eran fechas inolvidables. Así que bueno, si les parece, comparto. Fue por eso que elegimos esta fecha, no fue casualidad, fue por eso. ¿Está bien ahí? Está perfecto, sí. Bueno, básicamente la presentación es bastante breve. Mucho de la parte de diagnóstico, por suerte, la dijo Rodolfo mucho mejor que yo, y que por cierto no había agradecido tanto al CED como a los panelistas impresionantes que están en esta charla. Básicamente yo lo que quería arrancar, bueno, lo que ya sabemos, ahí lo tenemos a Matusalén, que sigue trabajando porque todavía tiene que seguir cotizando, y las esperanzas de vida, esto es un tema mundial, cómo están subiendo en todos los países del mundo, y no solamente uno siempre mira la esperanza de vida al nacer, pero conforme uno va viviendo, la esperanza de vida aumenta, y hoy
la esperanza de vida de una persona que llega a su jubilación a los 65 años, 63, 65 años, es de más de 85, 86 años según el sexo, o sea que sí, realmente que eran sistemas pensados para una expectativa de vida del siglo XIX, y hoy en el siglo XXI afortunadamente tenemos una expectativa de vida distinta. Pero lo cierto que la matemática de esto es que estamos, bueno, los primeros años de nuestra vida nos mantiene la familia, después ahorramos 30 años, el 22,5% del salario, porque es el aporte patronal y el personal, y al jubilarnos queremos vivir 20 años más, pero con ese numerito mágico que tiene toda la gente en su cabeza, yo me voy a jubilar con el 70% de mi sueldo. Entonces, el interés compuesto hace magia, pero no hace tanta magia, ¿no? Entonces son temas que tenemos que analizar. Las alternativas, bueno, en una época eran las familias que se ocupaban de los más viejitos, y en muchos países todavía se mantiene eso, y después en el siglo XIX, básicamente con las reformas, con las propuestas de Bismarck, se crearon los sistemas de reparto que en el mundo están teniendo problemas de suficiencia de prestaciones y problemas de sostenibilidad desde el punto de vista fiscal. Y están los casos de Francia, de todos los que antes, cuando hacíamos una cosa que era viajar por el mundo, en cada país, bueno, uno con la deformación de la profesión siempre investigaba un poco cómo estaba la cosa, y siempre alguna manifestación de jubilados y todo en España, en Francia, bueno, sistemas que no están dando la talla, y simplemente son sistemas que quedaron perimidos por el hecho de las variables demográficas, básicamente. Después, otros optaron por sistemas de capitalización pura, como es el caso de Chile, que también están teniendo muchísimos problemas, que de hecho han tenido que dar marcha atrás creando un pilar cero, y bueno, y algunas reformas que no van en el sentido correcto de lo que debieran ir, bueno, es complicado. Hay una informalidad muy grande, que eso no es culpa del sistema previsional, pero sí la consecuencia se vive ahí, gente que de pronto queda sin cobertura alguna, entonces parecería que no. Y el sistema uruguayo, que optó por un sistema mixto, que como dice Rodolfo, es súper complejo, acá está todo el flujo, no los voy a aburrir, pero básicamente la empresa es el agente de retención de los aportes patronales y personales, los patronales van íntegros al BPS, los personales, para estilizar el tema, la mitad van al BPS y la mitad a una cuenta que maneja un fiduciario con patrimonio independiente, que somos las AFAP. ¿Y qué hacen con ese dinero? Parte lo invierten, todo el dinero lo invierten y se acredita en las cuentas de cada afiliado. Y es un sistema que tiene franjas, como mencionaba Rodolfo. La particularidad es que esto rige durante la etapa activa del trabajador. Ni bien el trabajador se jubila o se incapacita o se muere, ya las AFAP no participan, y pasan a participar empresas aseguradoras autorizadas por el Banco Central, que son todas estas, pero en la práctica el único que está operando es el Banco de Seguros. Y así la persona que está afiliada a una AFAP tiene dos jubilaciones que son complementarias. El grueso de la jubilación en general viene del lado del BPS, y un complemento que viene del lado de lo ahorrado en su AFAP, que se lo sirve una compañía aseguradora. Pero ha tenido algunos problemas este sistema en estos 24 años, ¿no? Son sistemas vivos, no nos tienen que asustar que tengan que tener reformas cada tanto, de hecho fue pensado así el sistema para tener ajustes periódicos. Es un sistema complejo, y la verdad, acá hay un mea culpa, no lo hemos sabido explicar bien. La gente no tiene muy claro, la gente en general piensa que las AFAP pagamos las jubilaciones, no tiene, como decía Rodolfo, nadie tiene mucha idea de con cuánto se va a jubilar. Ahí todas las AFAPs hemos hecho un esfuerzo de tener un planificador en nuestros sitios de internet, pero resulta que antes el planificador era a partir de un software que hizo BPS, después eso lo dejó de hacer, y cada AFAP a su manera ha ido teniendo el planificador en su sitio de internet, pero no hay un planificador oficial. Nosotros le hemos pedido al Banco Central que tendría que tener un planificador oficial para que la gente diga, bueno, a ver,
yo estoy así, si sigo así, ¿con cuánto me voy a jubilar? Porque nosotros le decimos a la gente, y todos nos ponemos lindos en la foto, de primeros en rentabilidad, de esto, del otro, pues la gente quiere saber con cuánto se va a jubilar. Entonces, bueno, el planificador, que los invito a que entren en los sitios de internet de sus AFAP y traten de verlo, algo les dice, pero sería mejor tener un sitio oficial unificado, que no haya diferencias. Bueno, entonces, acá un mea culpa de no hemos sabido explicarlo bien. Después un tema importante, en 24 años de vida tuvo 15 años que estuvo gobernando la oposición a este sistema. Este sistema nació con los votos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Nuevo Espacio, y con una oposición por parte del Frente Amplio, que si bien es cierto que durante estos 15 años de gobierno no desarticuló el sistema, no volvió atrás, no volvió a un sistema de reparto, no. Sí es cierto que ¿vieron ese jueguito de la gincana, que uno le va sacando una piecita, otra piecita, otra piecita, hasta que se descalabra? Bueno, hubo cambios que como el de los 35 a 30 años, como el de la fijación de la comisión por la menor comisión y no por un promedio, o por un benchmark, o por lo que fuera. Hubo algunos cambios que realmente, bueno, el tema de los cincuentones, que era un tema pre-AFAPs, y sin embargo eran los cincuentones contra las AFAP, y los temas semánticos, ¿no? Eso de los cincuentones contra las AFAP, el tema de que en el déficit fiscal ponen transferencias a las AFAP, y no son transferencias, son plata que se cobra del BPS por cuenta y orden de los trabajadores, y que lo vierten las cuentas de los trabajadores en sus AFAP, no es una transferencia a las AFAP. En fin, hubo todo un temita de oposición que es legítimo, es ideológico, pero que no lo podemos obviar. En 24 años de vida tuvimos 15 remando, bueno, hasta cosas más extremas como una oposición frontal por parte del presidente del BPS en su momento, y luego ministro de Trabajo, Ernesto Murro. O sea que fue complicado nadar en esas aguas, pero bueno, es lo que hay que seguir adelante. Y después el otro tema que lo mencionaba Rodolfo, que el grueso, 70-75%, sí, según las franjas, ¿no? Pero para estilizarlo, el 75% de los recursos sigue estando en el sistema de reparto. O sea que el sistema de capitalización individual, este capitalismo salvaje del Uruguay, es nada más que por, a lo sumo, el 25% restante del aporte obligatorio, porque no olvidemos que el aporte patronal va íntegro al BPS, y con eso se financió el dichoso complemento derivado del artículo 8, creo que es el 28. Entonces, el grueso de los recursos están en el sistema de reparto. Y a veces eso crea una falsa oposición, porque dicen, me jubilé, y de mi jubilación el grueso viene por el lado del BPS, y solamente esto por la renta vitalicia a partir del ahorro de la FAP. Sí, es así, son sistemas complementarios, no son sustitutivos, no compiten entre sí, son complementarios. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Nosotros, acá hablo por Unión Capital, pero también como directivo de ANAFAP, yo no soy presidente de ANAFAP este año, hemos tenido algunas reacciones reactivas, con nuevas normativas que nos parece que no van en el sentido correcto, con algunos planteos populistas, como bueno, pasó con los cincuentones, y con algunos planteos de grupo de presión que dicen, bueno, estos recursos son apetecibles y quisiera hacer tal cosa. No sé, en la época que Uruguay tuvo aftosa, había un planteo de que las AFAP, con la plata de los trabajadores, compraran vacas con aftosa para arreglar el problema. Bueno, de eso, que es casi una caricatura, a otras propuestas bastante complicadas, hemos tenido que reaccionar. Y después una actitud proactiva, proponiendo que haya una adecuada competencia en todas las etapas. Nosotros creemos que el sistema está muy concentrado en la FAP de capital estatal, y las sucesivas regulaciones no han hecho más que aumentar esa concentración. Nos parece que estaría bueno analizar ese tema. Después, mejores prestaciones,
y ahí hemos hecho propuestas de ahorro previsional voluntario, de agregar un nuevo fondo para los jóvenes, ahora lo voy a detallar un poco más, y también estamos, si Dios quiere, este año haciendo un trabajo para la etapa de desacumulación, que Rodolfo lo menciona en su libro, pero hay que darle más libertad al trabajador en el momento de desacumulación. Y después tratar de ser centro de mejores prácticas, ver un poco por dónde va el mundo y tratar de aplicar esas cosas en el Uruguay. El futuro de los sistemas contributivos. Todos recordarán esta foto que es famosa de no sé, seguridad laboral y todo eso, cuando uno ve estas fotos se quiere matar. Pero este es el futuro de una caricatura ahí de hacia dónde vamos. Y lo hemos visto también en esta pandemia, cómo bueno, esta charla que estamos dando, cómo la tecnología está invadiendo los puestos de trabajo. Antes hubiéramos contratado un salón, con posiblemente un catering, y hoy estamos así, o sea, ha cambiado y hay puestos de trabajo asociados a la era anterior que están desapareciendo. Y también cosas que son no contributivas, todo este espacio en el aire, no es un salón físico que uno paga, que paga impuestos, que paga mozos, que paga recepcionistas, sino que son nuevas modalidades de trabajo no contributivas y tenemos que adecuarnos a esa realidad. El caso uruguayo tiene, cuando se dice el sistema de seguridad social uruguayo está en problemas, no sé qué, en realidad eso no es tan así, en el sentido de que tenemos problemas diferentes. En el BPS tenemos un problema de sustentabilidad, de déficit que engrosa el déficit fiscal y es un problema serio que cuanto antes lo ataquemos mejor. En el lado de capitalización individual tenemos un problema de suficiencia de las prestaciones, o sea, de que las jubilaciones sean, que la renta vitalicia derivada del ahorro provisional sea bueno. Y ahí es un tema de mejores alternativas de inversión y también es un tema de mejores rentas vitalicias o mejores alternativas a la renta vitalicia en unidades reajustables, que eso es la única opción que tiene el trabajador. Entonces ahí tenemos para el BPS un tema de evaluación. No nos podemos olvidar que en Uruguay, salvo un esfuerzo que hizo el Banco Mundial hace 7 años, de evaluar la deuda implícita que tiene el BPS, ese trabajo no se ha actualizado y creo que es un tema que habría que rever porque estamos hablando de varios PBI, que es la deuda implícita del BPS. Eso había bajado con la reforma y todo indica que ahora estaría subiendo a partir de los cambios del 2008. Y lo de los cincuentones también tiene que haber incidido. Después, el tema de las jubilaciones por incapacidad, que bueno, lo señaló el ministro Astori, la contadora Elvira Domínguez lo ha dicho en varias oportunidades. No es posible que casi la cuarta parte de las jubilaciones sean por enfermedad, o sea, hay algo ahí que no está bien. El tema de la edad de retiro, que de repente debería compasar la esperanza de vida, pero es algo que seguramente esta comisión de expertos que se va a reunir va a estudiar. La generalización del sistema mixto es algo que Rodolfo aborda en su libro y que era una promesa de la reforma, que se dio un año para que eso pasara. Es muy complejo, pero habría que... Y después el tema de los convenios internacionales, de hacer más convenios con la movilidad laboral que existe, bueno, que existía, vamos a ver ahora cómo queda todo esto, pero es importante que tanto por la parte de BPS como por la parte de capitalización individual, la cuenta siga al afiliado, al trabajador, y bueno, independientemente de dónde vive. Por el lado de los planteos que ha hecho ANAFAP, por ahora en realidad he hecho 4 presentaciones, pero una es sobre activos alternativos, que no era para el caso de esta presentación. Centrándose en mejores prestaciones, concentración de mercado, como yo les dije. Esta presentación le va a quedar al CED, o sea que estos enunciados tienen todos un hipervínculo, un enlace, así que pueden acceder a los libros de ANAFAP ahí.
Ahí estamos proponiendo que las afiliaciones de oficio se hagan por renta neta y no solamente por comisión, mejorar el ahorro voluntario con liquidez, con posibilidad de que no sea grabado 2 veces como es hoy en día, con mayor facilidad para realizarlo, y tercer fondo para los más jóvenes, básicamente con renta variable en tanto local, que casi no hay, como en el exterior. Y por último, un tema de comportamiento. Acá hay un estudio que hizo el Banco Mundial, donde le pregunta a la gente si considera que tiene que asumir más responsabilidad para lograr su propio medio de vida. Y realmente la respuesta en Uruguay, solamente el 36% de las personas cree que depende de él. Los demás piensan que depende de otro. En general, en Uruguay, papá Estado, o como dice Conrado Hughes, mamá Estado. ¿Tá? Pero eso se da en todas las clases sociales. Clase alta, 46% piensa que depende de sí mismo, pero el 54% restante piensa que no. 33% en clase baja, clase trabajadora 38%, clase baja total 30%. O sea que es bastante interesante esto desde el punto de vista del comportamiento de los trabajadores. Y acá un cuadrito que nos hicieron en Unión Capital, el sitio web lo renovó The Electric Factory, y los chicos totalmente fuera del sistema, de todos los temas, vinieron y nos hicieron este cuadrito a ver si estaban entendiendo ellos lo que estaba pasando. Entonces dicen, bueno, acá está la edad de la gente, de 18 años a 65 años, acá el momento de que se afilia, y acá el interés en el tema de su jubilación. 0 interés, algo de interés cuando lo afilian, porque bueno, alguien me dijo, vino uno de la FAP, y no sé, no entendí mucho, pero me afilié. Después 0 interés. ¿Cuándo se entran a preocupar? A los 50. Ahí se entran a preocupar, y ahí se preocupan, hasta que se jubilan y van. Pero paralelamente, las posibilidades que tienen de mejorar su jubilación arrancan muy altas cuando es joven, justo cuando tiene 0 interés, y van bajando. Y cuando él empieza a tener algo de interés, ya la posibilidad de mejorar, a mí a veces me llama y me dice, ay, María Dolores, ¿y si pongo $10.000 en mi cuenta? No, date un gusto, hacete un viaje, hace algo, pero ya está. Ya lo que no ahorraste, el 40% de tu monto total al momento de jubilarte, depende de lo que hayas hecho en los 10 primeros años de tu vida. Por eso decimos siempre cuanto antes mejor. Bueno, acá ya es tarde, ¿tá? Y las posibilidades de mejorar van bajando con el tiempo. O sea que ese es un tema, un desafío que tenemos los dos pilares, porque es el desafío de ese famoso 25% de informalidad. La gente no es informal porque quiere, es un tema de incentivos, es un tema de percepciones y es un tema de realidad. Entonces, yo creo que ahí, en este tema del comportamiento, es que tenemos para trabajar los dos pilares. Muchas gracias. Le damos paso ya a Fernando para ir cerrando la ronda inicial. Fernando, también conocidísimo por la destacada audiencia que tenemos, es doctor en sociología y es investigador especializado en temas de exclusión social, pobreza e integración social, a pesar de que últimamente lo hemos visto mucho, como decía Rodolfo, en temas educativos, con Edu21 y etcétera. Los que hemos estudiado algún tema de pobreza seguro nos hemos cruzado varias veces con textos de Fernando. Fernando, muchas gracias también a vos por haber aceptado la invitación y bueno, te dejo con la audiencia. Muchas gracias, es un gusto. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Le agradezco a Rodolfo que en su momento se contactó conmigo, a Agustín. La presentación que yo voy a hacer es una presentación un poco diferente. No va a ir a las propuestas concretas. Tiene algunos elementos diagnósticos y sobre todo un intento de ver algunos elementos de enfoque general. Ya me ahorraron bastante, tanto María Dolores como Rodolfo, en la parte diagnóstica, pero permítanme generar algunos argumentos centrales acá. La idea del elefante, que me parece buena, si se ve en la pantalla, es evitar al ratón.
Ustedes saben que los elefantes se asustan mucho con los ratones, por lo cual tenemos que abordar un desafío clave sin generar pánico. ¿Qué implica este desafío clave? A mi juicio son tres elementos que refieren al tema de sostenibilidad. Modificar la pendiente de lo que nos está sucediendo en materia de erogaciones y recursos en el sistema en su conjunto, tanto en los elementos de capitalización como en los elementos contributivos y no contributivos. Modificar las elasticidades, esto es, cómo se comporta el tema de recursos y erogaciones con respecto a otras variables económicas. Fernando, perdón que te interrumpa un segundo. Sí. ¿Podés poner modo presentación en el PowerPoint? Así lo vemos más claro, grande. claro, perdón. Veamos ahí. Está girando la ruedita. A ver. Sí. ¿Ahí? Perfecto. Sí. El segundo elemento, bueno, modificar las elasticidades, decía, y señalizar. ¿Señalizar en qué sentido? Señalizar como país para el conjunto de los agentes económicos nacionales e internacionales, señalizar que hay una reforma y que nos estamos planteando una reforma que, como bien decía Rodolfo, procura mantener y mejorar los elementos de cobertura, de suficiencia y retomar un canal de sostenibilidad o retomar una ruta de sostenibilidad. El segundo elemento es que yo creo que tenemos que pensar el tema de la seguridad social en un sentido amplio. Tanto en el caso de la presentación de Rodolfo como de María Dolores, el tema es jubilaciones y pensiones, pero yo creo que los sistemas de seguridad social y los mejores de la clase, como dice Rodolfo, trabajan mirando el conjunto del sistema de seguridad social. Esto es, sí, invalidez, vejez y supervivencia, pero también los riesgos de la población activa y los sistemas de aseguramiento de la población activa y de los riesgos propios de la vida activa, y los temas de inversión en infancia y apoyo a las familias. Me parece que si podemos pensar el conjunto del sistema, vamos a ver que tenemos tanto más desafíos, pero también más respuestas y potenciales soluciones. El tercer elemento es pensar desde erogaciones y recursos, repensando el modelo de una lógica mixta, contributiva y no contributiva, y también agregaría con los componentes propios de reparto y de capitalización. Yo creo que algunos de los elementos que planteaba Rodolfo apuntan en la dirección de por dónde mirar un tema de reforma y de transformación, pero creo que eventualmente nos tenemos que plantear y poner sobre la mesa, en verdad, la reforma de la seguridad social por la magnitud y por lo que implica para el país. Es una segunda gran reforma fiscal y del Estado social en su conjunto, teniendo en claro los objetivos intramuros, cobertura, suficiencia y sostenibilidad, balance intergeneracional o solidaridad intergeneracional y de fragmentación, y los objetivos extramuros, de combate a la pobreza, de equidad, de competitividad y de mercado laboral. La evidencia que tenemos es la de problemas de sostenibilidad, de equidad, de competitividad y de cómo esto afecta también la eficiencia del propio mercado laboral. Y los tiempos y la lógica política, plantearnos esto, Agustín nos planteaba que pusiéramos como parte del debate. Si bien tenemos urgencia, tenemos que poder montar un sistema que se va a seguir reformando, pero que tiene que pensar que las piezas funcionan razonablemente para el largo plazo. Hay que tener en cuenta que la economía política distributiva es muy compleja en estos casos, y la importancia de los actores sociales, es decir, son decisiones que tiene que tomar el sistema político como tal, pero en donde los actores empresariales y los actores sindicales, así como los beneficiarios de los sistemas de prestaciones, son un actor importante para incorporar dentro del debate. El primer dato que les quería mostrar es un scatter simple, un gráfico simple que muestra el porcentaje de población de 65 años y más, y este es un gráfico viejo, hoy estamos arriba del 12%, y el PIB per cápita. Como ven, Uruguay es un caso desviado, es decir, Uruguay es un caso que para su riqueza promedio tiene niveles de envejecimiento de la población relativamente altos. Argentina es el otro caso, pero eso nos coloca en un desafío que es importante, es decir, es un mérito de Uruguay su longevidad, porque
atestigua que en verdad hay condiciones de vida que permiten llegar a esa longevidad, pero lo hace en un contexto en donde su riqueza promedio es relativamente menor que la de otros países que se encuentran en similares niveles de envejecimiento, como Nueva Zelanda, Dinamarca, Canadá, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Finlandia, etc. Los datos que mostraba Rodolfo están aquí, surgen de los datos del Banco de Previsión Social, mirando la parte del sistema contributivo, pero mirando el total de las erogaciones y el total de los aportes que recibe en forma contributiva el sistema de previsión social anclado en el Banco de Previsión Social, y lo que vemos es, bueno, una distancia persistente y que aumenta en particular a partir del año 2008 en adelante en forma muy marcada, y que genera efectivamente un déficit. Y aquí me estoy deteniendo solo en el déficit del sistema de invalidez, vejez y supervivencia. Cuando miramos los aportes que recibe el sistema de invalidez, vejez y supervivencia, sacando los impuestos afectados y sacando las contribuciones discrecionales que realiza el Estado, desde rentas generales, lo que vemos es un incremento importante, con un periodo en el cual eso parece corregirse, que tiene que ver con un incremento importante de la formalización y con venir de la situación de crisis en donde habían bajado notoriamente las erogaciones, pero luego lo que vemos es, retomamos la tendencia y agudizamos la tendencia, y me parece que esto, yo comparto con Rodolfo que la idea de déficit en sí mismo no es la que captura mejor esto. Es decir, lo que mejor captura esto es argumentar que hace mucho tiempo Uruguay no tiene un sistema contributivo en el sentido tradicional del término. Es decir, nuestro sistema en lo que hace al Banco de Previsión Social, pero lo que hace también a la Caja Militar o a la Caja Policial, son sistemas que reciben y requieren, para cumplir con sus erogaciones, de un financiamiento muy importante proveniente de rentas generales y del sistema impositivo en su conjunto. Los impuestos afectados y la parte proveniente de rentas generales directamente. Si lo vemos aquí en este gráfico, está bastante claro. En verdad, las rentas generales y los impuestos afectados han ido creciendo en forma consistente, como monto total que volcamos al sistema, en tanto el déficit del sistema de invalidez, vejez y supervivencia ha ido aumentando también, y uno ha ido a cubrir al otro. Entonces, me parece que hay un tema de sinceramiento, y es que estamos ante un régimen que tiene un componente muy importante no contributivo, pero que aporta a un sistema contributivo en su inspiración. Esto es, las tasas de reemplazo, la forma en que se acumulan los años, etcétera, parte de la base de que hay una relación entre lo que nosotros contribuimos y lo que nosotros vamos a recibir al final. Y esto que tenemos aquí, lo que nos muestra en verdad es que un porcentaje muy importante, hoy prácticamente la mitad, pero entre un tercio y la mitad, de los recursos que volcamos a las erogaciones que llamamos contributivas, surgen de impuestos generales, surgen del IVA y surgen de los aportes que el Estado desde rentas generales realiza al sistema. Entonces, me parece que es importante tener este elemento como elemento clave. Y en realidad, el grueso de estos aportes que generamos desde rentas generales y desde impuestos afectados no han ido a financiar marcadamente las otras erogaciones, las erogaciones para la población activa. A ver, una de las cosas que el COVID-19 nos dejó claro es la importancia de los sistemas de seguridad social, no por el tema de pensiones y jubilaciones, sino por el tema de la población activa. Uruguay tiene un sistema de seguro de desempleo y una cobertura más allá de ese 25% que resaltaba Rodolfo, que nos coloca también como caso desviado de la región. Es decir, tuvimos un estabilizador automático en el sistema de seguro de desempleo
que no estaba presente en todo el resto de América Latina o en buena parte de América Latina. Pero si ustedes se fijan, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, lo que hicimos, por ejemplo, con los adultos que trabajan de 60 o 65 y más, todos estos mecanismos que cubren a la población activa de riesgos a lo largo de su vida son absolutamente claves, y si vemos en verdad, no hay un incremento notorio en las erogaciones hasta el 2018 de todo lo que son las erogaciones de maternidad, familia, seguro de desempleo, seguro de enfermedad. En verdad, el grueso del déficit que generamos lo generamos a partir del sistema IBS, y lo generamos a partir no del sistema IBS llamado no contributivo, esto es, pensiones no contributivas, sino de las que llamamos pensiones contributivas. Y que en verdad las estamos financiando crecientemente mediante este tipo de aportes que genera el Estado y que debe generar el Estado para cubrir las obligaciones en materia de erogaciones que tiene el sistema. Acá me quiero detener en lo que creo que es una pauta insostenible del IBS. En los mecanismos que se han planteado, bueno, sabemos cuáles son los parámetros que podemos tocar para darle sostenibilidad al sistema de reparto, y lo sabemos, son la edad de retiro, son las tasas de reemplazo, son los sistemas de indexación de esos niveles de tasa de reemplazo que nos damos, y obviamente son aquellos elementos que hacen luego a la formalización de la población y a sostener los niveles de contribución necesarios para dicho sistema de reparto. A mi juicio, la pauta que tenemos en el IBS es insostenible, pero no lo es insostenible meramente por un tema de un parámetro o dos parámetros, digamos. Lo es en el fondo porque pretende mantener tasas de reemplazo estratificadas desde lógicas contributivas en una economía como la uruguaya, en donde tienden a liderar la formación de precios, en particular la formación de salarios, el área de los no transables. Esto es lo que nosotros vemos que nos sucedió en estos últimos años, del 2014 al 2018. En verdad, las erogaciones continuaron su tendencia. Es verdad que hubo, con la mini reforma del 2008, un incremento en jubilaciones y eso, pero lo que sucede en verdad es que las contribuciones se achataron completamente. ¿Sí? Cuando uno, en una economía como la nuestra, que ajusta antes por empleo que por salario, y que forja la formación del salario en el sector no transable, indexa el sistema por el índice de precios, por el índice medio del salario, este tipo de desfasajes, de desacoples entre erogaciones y contribuciones es inevitable. Algo que nadie mencionó en términos comparados es que no existe hoy, creo, ningún país en el mundo, hablemos del mundo de la OECD, de los países de la OECD, que indexe en la totalidad de sus jubilaciones del sistema de reparto por el índice medio de salarios nominal. Ninguno. ¿Sí? Este es un elemento que yo creo que hay que considerar. Y no es que no fuera así, hace 20 años era así. Cambiaron, se movieron a otros modelos, que tienen que ver con una combinación de inflación y índice medio de salario. Entonces, está obviamente el tema de la edad de retiro, está el tema de los niveles de indexación, está el tema de los niveles de las tasas de reemplazo, está el tema de creer que estamos ante un sistema contributivo en donde la propia población, María Dolores señalaba bien que la gente quiere saber con cuánto se jubila, y la gente tiene la noción detrás que sus aportes son, dado su salario, lo que le va a determinar el monto con el cual se va a jubilar. Ahora, ese principio, que en el sistema de capitalización tiene sentido, en el sistema de reparto contributivo tenía sentido, pero lo pierde crecientemente en la medida en que vemos una realidad en donde una parte muy importante de dichas erogaciones surgen de una pata no contributiva. Cuando vamos a los temas de contribución, tenemos que ver también que esta idea de que la carga contributiva ha sido muy grande dentro del sistema, nuevamente,
mirando al Banco de Previsión Social y las cajas, esto no es tan así, es decir, el índice de aporte patronal y personal en la Caja Civil y Escolar sí muestra un rol del Estado importantísimo en el aporte patronal, ¿sí? Si uno lo ve, no para de crecer desde el 90 hasta el 2017. Si uno mira por el otro lado, la Caja Rural, por ejemplo, en verdad es lo contrario. El aporte patronal ha ido cayendo en forma sistemática, mientras que el aporte personal ha ido incrementándose. ¿Esto a qué viene? Y vienen algunos elementos propositivos que quiero dejar sobre la mesa. El primero, pensemos el sistema de seguridad social en su conjunto. Pensemos tanto el tema de la cobertura de riesgos de invalidez, vejez y supervivencia, como los riesgos de la población activa y las inversiones tempranas en infancia y familia. Segundo, pensemos que ya estamos en presencia de un sistema que tiene un componente no contributivo importante. Hagámonos la pregunta de si, además de discutir el régimen de reparto, como señalaba Rodolfo, y de contraerlo, no tenemos que expandir el piso no contributivo. Esto es, financiar mediante imposición progresiva, no mediante las contribuciones tradicionales de la seguridad social, un piso que va a ser financiado desde rentas generales de mejor calidad, de tipo flat rate, de tipo tasa única. ¿Sí? Este principio simple, que por ejemplo, digamos, no estamos hablando de modelos antimercado, ni mucho menos. Nueva Zelanda, un país particularmente liberal, lo que tiene es esto. El modelo neozelandés es un modelo con un piso universal potente, financiado desde rentas generales, no vinculado a las contribuciones. ¿Sí? Entonces, la primera propuesta es, pensemos cómo fortalecer, si queremos contraer el sistema de reparto contributivo, que yo estoy de acuerdo, no es tanto, a mi juicio, incrementando el espacio de capitalización individual, sino incrementando el piso universal en calidad y cobertura en un modelo no contributivo. Esto es el primer punto que quisiera plantear. El segundo, con respecto a los temas de recursos y recaudación. En la parte que va a persistir, que va a tener un componente contributivo obligatorio y que no es la capitalización, vayamos a un sistema con mayor equidad horizontal y vertical. Es decir, hoy tenemos sectores como los sectores rurales que tienen un aporte patronal muy bajo, tenemos todos los trabajadores autónomos que aportan sobre un ficto. Estos elementos yo creo que hay que mirarlos y que también nos van a dar más sustentabilidad en el mediano plazo. Y el tercer elemento es, revisemos nuestro sistema de capitalización. Yo creo que el sistema de capitalización es necesario, absolutamente indispensable, y creo que es un sistema que lo que hace, el principio que persigue, es que el Estado no va a financiar las tasas de reemplazo estratificadas en la longevidad. Ese es su propósito sustantivo, es decir, dada la característica de país que tenemos, nosotros tenemos que subsidiar nuestro sistema de protección social para los adultos mayores. Eso lo sabemos. Ese subsidio, a mi juicio, debe ser transparente, debe basarse en imposición progresiva y en cobertura universal y básica. Y en capitalización, tal como se planteó en su momento, y creo que era el espíritu, el Estado no debe estar subsidiando como lo hace hoy en el sistema de reparto, y lo hace, por ejemplo, en la caja militar, en la caja policial o en las jubilaciones altas del sistema contributivo, no debe estar subsidiando las tasas de reemplazo en la longevidad. Es decir, de las dos funciones, pobreza, como señalaba Rodolfo, y la otra función, que tiene que ver con reemplazo de ingresos, esta segunda función, el Estado no le corresponde subsidiar en los sectores medios altos y altos. La capitalización cumple esa función. A mi juicio, un sistema de capitalización colectiva, no individual, y no mediante AFAPs, es mucho más eficiente que un sistema de capitalización individual, como el que tenemos nosotros hoy. De nuevo, los mejores de la clase optan por eso. Ahora bien, estas son mis preferencias, que tienen componentes técnicos, componentes diagnósticos y componentes ideológicos. Creo que un proceso de discusión y de plantearnos la reforma del sistema en su conjunto
no va a tener que combinar elementos que son de diversos tipos. Y que no van a ir necesariamente en las direcciones que yo me planteo. Un piso universal fuerte financiado de rentas generales, un piso contributivo más pequeño y un modelo de capitalización colectiva. Son discusiones para dar. Creo que el país las debe dar. Creo que efectivamente el problema del balance intergeneracional del bienestar en nuestro país es muy claro y ataca hoy a la población de menores edades y de menores recursos, y que por lo tanto es bueno estar sentados en estas mesas y empezar a dar este debate, darlo desde una postura cuyo objetivo principal es entender que un sistema de aseguramiento de riesgos integral a lo largo de la vida va a tener siempre un componente no contributivo importante, financiado de rentas generales, que debe orientarse a la eficiencia del mercado laboral. Creo que eso es posible hacerlo desde nuestro sistema, que tiene muchas fortalezas. Lo que tenemos es que darle la sostenibilidad necesaria. Muchas gracias. Gracias, Fernando. También muy valiosos los aportes. Venía pensando a ver cómo ordenar ahora los minutos que nos quedan. Yo tenía alguna pregunta anotada, pero no tengo duda que sería valioso como dar un lugar a una segunda ronda más o menos breve que permita, capaz que a Rodolfo y a María Dolores, bueno, comentar un poco lo que pusieron los otros a la mesa. La pregunta en general que a mí me gustaría como dejar capaz es sobre qué consensos es que empezamos a discutir esta reforma. O sea, entiendo yo que no está todo en discusión, que hay algunas cosas en las que estamos más o menos de acuerdo. El sistema mixto, la que tenga un componente de reparto, y un componente de capitalización, parecería que estamos todos alineados. Imagino, no, algunos hizo alguna referencia, pero sobre quiénes están incluidos en esta reforma. Bueno, el tema de las cajas, la caja militar es lo que ha estado más politizado en la discusión, pero sin duda el tema de las cajas ¿sobre qué consensos largamos esta discusión? Si les parece, les dejo como esa pregunta como excusa para una segunda ronda de unos 5 minutos cada uno, con el mismo orden. Fernando, te pido si podés sacar la compartida de pantalla, así, sí. Y damos lugar a esta segunda ronda, que también, si te parece, Rodolfo, arrancás vos. Yo propongo como hacer esa referencia a los consensos. Me está sonando el teléfono, ya lo apago, disculpa. Gracias, Agustín. Sí, yo tenía también alguna pregunta que estuve mirando que llegaron desde los participantes. ¿Quiénes están incluidos? Yo creo que la reforma debe abordar todos los temas. Y claramente el tema más opinable, más discutible, lo sabemos, es el que tiene que ver con las cajas paraestatales, con los sectores policial y militar, que han hecho, digamos, reformas de un tipo, de otro tipo, pero en mi opinión el régimen de base debe ser uniforme, o lo más uniforme posible para toda la población. Por encima de ese régimen de base es claramente posible que haya distinciones en la medida que estén financiados. ¿Con esto a qué me refiero? No veo sentido que un odontólogo de sanidad policial, de sanidad militar, tenga un régimen de retiro, de jubilación diferente que un odontólogo que presta servicios en ACE o en la Universidad de la República. Es decir, eso para ver tu pregunta concretamente. Después hay un tema que para mí fue bien interesante, de una de las preguntas que surgieron ahí en el chat, y que tiene que ver con lo que sería el cambio de modelo del segundo pilar, que de alguna manera yo sugerí en la presentación y que desarrollo un poco más en el libro. Efectivamente, a mí me parece que el mercado es decir, como tal no ha funcionado en el segundo pilar. No ha habido realmente una competencia real, porque realmente es un producto homogéneo, es un producto que tiene escasa diferenciación, basado en fuerza de venta fundamentalmente. Alguien preguntaba, bueno, y si desaparece la fuerza de venta, ¿cómo se concreta? Bueno, es que en verdad yo creo que la competencia tiene que ir por otro lado. A mí me parece que la administración de fondos debe ser altamente profesional, como lo ha sido, y creo que ha sido uno de los éxitos de la reforma en el Pilar 2, uno, digamos, de los elementos que ha sido realmente positivos en cómo el sector privado y República FAP,
que de paso digo, yo no era partidario de que existiera una FAP pública, pero realmente la realidad me desmintió. Es decir, la realidad o quienes estuvieron a cargo de la gestión de la FAP. Ahora, realmente creo que no tiene sentido que quienes deben especializarse en administrar fondos tengan una fuerza de venta por captar afiliados en un mercado que realmente es ficticio, no es real, que lleven registros de cuentas personales, que es un trámite meramente administrativo, que creo que se puede llevar de otra manera. A mí me parece que lo lógico sería que se focalizaran en la administración de los fondos. ¿A través de qué procedimiento? Bueno, siempre estoy pensando en un procedimiento de tipo competitivo, probablemente licitación para la administración de los fondos, y con un esquema de remuneración diferente del actual, que lo ligue bastante más al desempeño que tienen, aunque probablemente no exclusivamente. Obviamente, me hago cargo, esto tiene dificultades de implementación, porque en el diseño original se supone que el aporte pagado en cada mes remunera a la administración por la totalidad del periodo, ¿no? Lo cual tiene su explicación inicial, obviamente hoy ya no la tiene, y en general la mayor parte de los fondos de inversiones tienen una forma de retribución totalmente distinta a eso. Creo que es un tema importante que hay que verlo con más detenimiento. Pero bueno, a la pregunta de Agustín, creo que hay que ver todos los sistemas y no hay razones de fondo, es decir, que justifiquen que en muchos casos haya regímenes diferentes. Creo que hay que también tratar de ser un poco creativos en algunos casos. Y hay una propuesta bastante loca que yo he hecho, y digo que es bastante loca porque, bueno, probablemente no sea buena, pero creo que vale la pena discutirla, y que apunta a ver si por allí de pronto no hay una forma de contemplar a los trabajadores que están por fuera del mercado formal de empleo, pero que tienen su ingreso. Y que es cambiar el destino del gasto tributario que hoy día está asociado al uso de medios electrónicos de pago, es decir, el 2% del IVA o el 4 o el 5% en materia de restaurantes con la última norma, es decir, que hoy está asociado a un beneficio en capacidad de consumo de quien usa ese medio de pago porque le rebaja el precio. Pues bien, yo estoy proponiendo considerar, ver, evaluar, analizar si por allí no habría una forma posible de lograr una alternativa de ahorro para las personas asociadas, no ya al salario, que de pronto en el sector informal es muy difícil de captar, sino a la capacidad de consumo de esas personas en la medida que esté asociado a un medio electrónico. Creo que Uruguay tiene allí una ventaja comparativa espectacular derivada de la ley de inclusión financiera, que más allá de los cuestionamientos, las críticas, yo qué sé qué, es decir, ahí da claramente un instrumento que puede ser bastante útil para mejorar el ahorro de las personas y eventualmente puede llegar a ser una forma de incorporar al sistema contributivamente a trabajadores informales que de todas maneras consumen. Bueno, dejo por allí una idea loca. Si una idea no es loca, no tiene, digamos, mucho futuro. Gracias, Agustín, y a todos. Gracias, Rodolfo. María Dolores. Sí, yendo un poquito a la inclusión, parecería que la propuesta inicial era que fueran todas las cajas. Ese sistema, esa diáspora de cajas y de sistemas que tiene Uruguay, con 3 millones de habitantes, parecería que es muy difícil, son particularidades, hay subsidios cruzados de toda la sociedad, uno estornude tiene que pagar un timbre profesional, no sé, lo mismo los timbres notariales y esas cosas, ahí hay subsidios cruzados de toda la sociedad hacia ciertos profesionales, en los que me incluyo, ¿no? En caja profesional. O sea que me parece que sí, que tiene que ser todas las cajas. Realmente la economía política de eso es bastante compleja, no sé cómo se... Me gustó el tema que señalaste de los consensos. Hay algunos consensos. El sistema mixto parecería ser bastante consensuado. Fernando le agregó un pilar básico que como él decía bien, en los hechos está, porque buena parte es no contributivo y todo lo que hace rentas generales, pero está bien interesante plantearlo. Lo otro que me pareció que hubo un consenso es en el tema de la importancia del ahorro previsional voluntario. Ya sea el tradicional, que para que el chicho no lo grabe 2 veces, lo que habría que hacer es hacerlo ex ante, cobrar el salario, pues si no paga el IRPF y paga el IAS,
Y lo complementaría con la idea no tan loca de Rodolfo, porque en México, por ejemplo, tú vas al supermercado en vez de decirte, como acá, colabora con el vuelto para tal ONG o para tal, ahí te dicen, ¿quiere dejar este vuelto para su cuenta en la Afore? El que viene a ser la FAP de allá. Y eso sería bueno de repente aplicarlo no solamente al trabajador formal, sino que haya cuentas de ahorro voluntario también para los informes. Me parece que está bueno pensar en eso, sobre todo porque hay otra pregunta por ahí, hay miles de preguntas, pero había otra pregunta por ahí. ¿Cómo vamos a hacer para frenar la informalidad, sobre todo con todo este avance tecnológico y de plataformas y gente que trabaja y te hace un diseño y te lo vende a España y no hay manera de captar eso? Yo creo que hay que empezar a pensar en formas contributivas diferentes para poder captar eso, para poder sobre todo captar al joven cuanto antes para que ahorre para su futura jubilación. Creo que esos serían los dos consensos, ¿no? Después el tema de dar más competencia. Rodolfo acá, por tema de tiempo, no se playó mucho, que en el libro algo más comenta del tema de dar más libertad al afiliado al momento de la etapa de desacumulación, que hoy está casado con una renta vitalicia que provee el Banco de Seguros en unidades reajustables. Bueno, que a partir de un cierto nivel de renta complementada con la parte de BPS mínimo o básico, la persona puede optar por un bono, puede optar por libertad, más libertad de la que hoy tiene. Esas me parecen que fueron los consensos. Después hay otras preguntas que no sé si nos van a dar el tiempo, pero están súper interesantes. Sí, hay unas cuantas y algunos, Rodolfo ya se tomó la molestia, que le agradezco, de ir contestando algunas en el chat para ir avanzando, pero le damos a Fernando, aparte Fernando creo que está más complicado de horario. Sí, Fernando. bueno, al final acomodé más o menos las cosas. Bueno, bien. Bueno, el primer consenso que me parece muy claro es el de desfragmentación de las diferentes cajas, digamos. Tenemos que ir a un modelo más homogéneo, no tiene sentido, como decía María Dolores, las condiciones del país en que estamos, plantearnos modelos diferenciados con subsidios cruzados de todo tipo, que generan además desincentivos, generan disrupciones en el mercado, etcétera, y generan además problemas de equidad horizontal, de equidad vertical, en el tratamiento y en los niveles de subsidio que reciben diferentes cajas. Es decir, que allí me parece que hay una tarea pendiente, que además estaba planteada en la ley cuando se hizo la reforma y que no se avanzó sobre ello. Yo creo que eso es importante hacerlo, e incluye también una cierta desfragmentación o homogenización de los niveles de aporte dentro de lo que es el Banco de Previsión Social. Es decir, cuando miramos caja civil y escolar, caja industrial, rural, servicio doméstico, también tenemos diferencias importantes que hacen a la sostenibilidad diferencial también ese primer punto me parece que hay acuerdo. Me alegro también, digamos, tanto que Rodolfo como María Dolores lo señalaron, y en las preguntas creo que está claro, hay un reconocimiento de este componente no contributivo importante que tiene el sistema, que yo creo que hay que transparentarlo, y hay que decidir que ese subsidio o esa transferencia que hace toda la sociedad, en este caso sí para adultos mayores, tenga transparencia en la forma en que está asignado. Hoy no sabemos exactamente cómo está asignado, es decir, sabemos que va a cubrir un déficit grande entre aportes y erogaciones, pero dependiendo de lo que es, obviamente, las esperanzas de vida, las tasas de reemplazo y todo, cómo estamos asignando ese subsidio, a qué sectores, no lo tenemos claro. Mi opción es ir a un modelo simple, flat rate, de tipo universal, financiado de rentas generales, transparentado. Me parece que eso sería el primer pilar. Y con respecto al tema de capitalización, me gusta la idea que plantea Rodolfo en el fondo, es decir, la competencia en lo que es la administración de las cuentas, propiamente dicho, en lo que es, digamos, la recepción de la recaudación y la administración de las cuentas, no parece haber funcionado en la forma adecuada. Y la importancia que ha tenido el pilar público del sistema de capitalización, o la empresa pública, o con referencia pública del sistema de capitalización, sugiere que tal vez, y mirando también lo que plantea María Dolores, es decir, darle más libertad
a los niveles de renta alta implica diversificar productos y opciones. Allí sí puede haber dimensiones de competencia, pero en el otro caso podemos ir a capitalización colectiva con sistemas de licitación para la administración posterior. Esto podría ser una opción también, que yo creo que simplifica, disminuye el costo de transacción y libera arriba, sí, una parte de los ingresos en los sectores altos para darle más libertad. En verdad, la forma de libertad extrema, si uno fuera a una defensa liberal clara, es la no obligatoriedad del aporte, digamos. Es decir, uno podría decir, bueno, lo uso en el colchón o lo pongo en donde quiero. Pero hay herramientas, hay ofertas que yo sé que desde las diferentes administradoras de fondos se están planteando, que van a renta variable, que agregan a lo que es la renta vitalicia otras opciones, etcétera, que me parece que es útil estudiar. Dentro de ellas, una que plantea Rodolfo me parece clave. Francia y otros países lo han desarrollado durante mucho tiempo, que es poner en el mercado la acumulación de capital en vivienda, en inmobiliario, lo que es nuda propiedad y otros mecanismos que permiten volcar en la etapa de desacumulación una parte de lo acumulado para sostener la renta vitalicia, para generar una renta variable adicional. Es decir, que tenemos en las tres patas, digamos, en la pata no contributiva, en la pata contributiva y en la pata de capitalización, tenemos algunos consensos, posiblemente algunas diferencias, pero un lineamiento que debería ir en lo que nos planteó Rodolfo al inicio, es decir, sostener la cobertura, mejorar, a mi juicio, la suficiencia en los niveles más bajos y en los niveles más altos, en donde enfrentamos problemas, y dar sostenibilidad a los diferentes pilares del sistema. Quisiera hacer un comentario adicional, si tenemos tiempo, sobre algo que había dicho Fernando. Sí, dale, Rodolfo. Mi idea ahora era dejar algunos minutos finales. Si ustedes tienen comentarios, por favor, y si no, yo tirarles alguna de las preguntitas, que hay un montón, pero les comento lo que he visto. Bueno, primero, mucha aceptación a la idea loca de Rodolfo, ¿no? Un solo tema. Fernando dijo algo que pasó inadvertido y cuestionó el indexador que tiene el sistema, índice medio de salarios, ley 13.728. Generalmente pensamos que estamos constreñidos por la Constitución. No es tan así, en alguna medida sí, pero no en todo. Es decir, el indexador ley 13.728 surge de la propia ley 16.713 y es una metodología, una de las muchas metodologías posibles de cálculo del índice medio de salarios. Y es una particularmente inapropiada para la seguridad social porque excluye o solo se limita a los grandes sectores de la economía. Excluye rurales, excluye un montón de sectores de la economía. Allí me parece que hay también un espacio interesante de mejora. Eso nada más para no dejar inadvertido ese comentario de Fernando. Dale, María Dolores. Asociado a una pregunta que vino, que decía, ¿cómo hablan de servicio? Y un poquito lo que decía Fernando y Rodolfo. Yo sí creo que las AFAP agregan valor aún en el contacto ese con el cliente, en afiliarlo, son como hijitos nuestros. Es más, es como que los conoce, es un contacto que es insustituible a mi juicio. Y en la grafiquita aquella que les mostré al final, es el único momento en que el joven algo se le abre la cabeza de qué es esto de mi jubilación, no sé qué. Si lo haces por defecto, esa gráfica, o sea, nunca vas a despertar nada de curiosidad y nada de interés por el tema, pero bueno, es discutible, tal, no sé. Pero la pregunta era, dice, yo entro en la página web, no dijo de que AFAP, y dice que un cartel que dice, no le podemos dar la información de su planificador porque las estadísticas oficiales han cambiado. Sí, sabemos que ahora cada 6 meses se calcula la renta vitalicia diferente. En la página web de Unión Capital lo estamos estimando, pero justamente ese es el tema. Debería haber, si estamos procurando que haya más información para el afiliado, debería haber un planificador oficial, como fue al inicio, que el software lo había hecho el BPS. Pero ha cambiado mucho toda la manera de cálculo, ha cambiado la tasa de capitalización de la renta vitalicia y todo eso, y estaría bueno que hubiera un planificador oficial. Coincido con la pregunta que hicieron recién, que
es necesario, y ahí yo creo que es insustituible el papel de la FAP. En el papel de asesoramiento, no solamente somos administradoras de fondos, somos también los que hacemos el contacto con el cliente y los que a veces le llamamos, mira, ahora en esto de la pandemia, te pongo 3 ejemplos. Adhesión al código de conducta de CFA por parte de todas las AFAPs. Unión Capital en particular adhirió a PRI, Principios Responsables de Inversión. Certificación por KPMG de todos los asesores previsionales de ANAFAP. Es un esfuerzo de hacer entender las cosas. Y ahora, por ejemplo, en este momento de pandemia, en Unión hicimos lo de la llamada solidaria, llamando a todos los mayores de 65 años, no solo para ver cómo estaban, sino para explicarles lo de la posibilidad de jubilarse solo por el tramo AFAP. No lo sabían. Gran falla nuestra en no explicar bien, pero ese 1 a 1 no es solamente administrar un fondo, es tenerlos como hijitos y irlos segmentando por edad, irles informando, tener al Banco Central de aliado también en la información, porque a veces si uno se ciñe muy a la ley, esto no se puede informar, esto no se puede decir porque parece propaganda encubierta. No, hay que informar, hay que llegarle a ese afiliado con más información, porque si no, no tiene interés. Y si es joven, menos interés. Me pasa en mi casa. Bien, gracias María Dolores. Fernando, ¿querías agregar algo? Quería señalar una cosa que me parece importante con respecto al tema de formalización y de incentivos a la formalización que se señalaba, y la importancia justamente de que en edades tempranas uno empiece a aportar y que con eso permita acumular. Los últimos datos de la encuesta de gastos-ingresos, de la última encuesta de gastos-ingresos, muestra que el quintil más pobre, primero, sabemos que en el quintil más pobre es donde hay menor niveles de formalización, ese quintil más pobre tiene desahorro, es decir, cuando consideramos sus ingresos y sus gastos, es decir, no llega a fin de mes, eso es lo que le sucede. Es muy complejo plantearnos los incentivos en el largo plazo, es decir, que una persona no tenga miopía en el largo plazo para ver sus ahorros cuando, uno, enfrenta una situación de desahorro, es decir, que no está llegando a fin de mes cotidianamente, y dos, sabe que por las características de nuestro mercado laboral es muy probable que pase por diferentes periodos de informalidad o de no empleo, pensemos en particular en las mujeres, ¿sí? Y eso conlleva que pensar que el incentivo central para la formalización en los jóvenes de los sectores populares es pensar en la jubilación y pensión, es ingenuo. ¿Dónde están los incentivos fundamentales? En el sistema de protección a activos, en el seguro de desempleo, en la afiliación a salud, en el seguro de enfermedad. Están allí. Lo vimos con trabajadoras domésticas. En el momento en que apareció el seguro de desempleo y la afiliación de los hijos al sistema de salud, logramos mayores niveles de formalización, porque allí el incentivo está presente, es claro. Entonces, tanto el tema de cómo subsidiamos o damos una garantía no contributiva de formalización a estos sectores, como cuáles son las herramientas fundamentales para lograr que estas personas se vinculen tempranamente a la formalidad, es clave. A ello hay que sumarle otro desafío. En muchos casos no es la trabajadora o el trabajador que evitan la formalización por los costos adicionales, es el empleador. El grueso de nuestras empresas son micro y pequeñas empresas. La carga que suponen los aportes en toda la parte de servicios es importante y en muchos casos constituye una carga que no pueden afrontar con facilidad estas micro y pequeñas empresas. Nuevamente, sigo insistiendo entonces en este elemento. Transferir una parte de esa carga al impuesto a la renta progresiva para disminuir la carga contributiva. Es decir, no podemos perder recaudación porque no podemos pagar, pero podemos modificar la forma en que recaudamos. Podemos recaudar por la vía de impuesto a la renta de las personas físicas una parte de lo que hoy recaudamos y erogamos desde rentas generales y al IVA, etcétera, al sistema contributivo. Bueno, podemos ir por allí y disminuir también la carga contributiva. Yo sé que parece complejo,
Pero yo creo que transparentando cómo tenemos los subsidios hoy, no es imposible pensar una modalidad de este tipo. Lo último es recoger lo que planteaba Rodolfo. Yo creo que efectivamente la ley nos limita en el sentido de la ley, la norma constitucional, en verdad, nos limita en el sentido de la indexación, pero no la fórmula de la indexación. Y nuestra fórmula de indexación es particularmente compleja, es grandes sectores y es nominal. Y estos elementos creo que pueden ser discutidos y nos dan sostenibilidad intertemporal frente a los ciclos económicos en una economía que se mueve, como yo decía, con estos modelos de transables, no transables, de precio, de salario y de empleo. Bien, gracias a los tres. Hay una cantidad de comentarios, yo ordené un poquito los tipos de comentarios, algunas preguntas. Por un lado, un tema que capaz que no creo que nos dé para entrar mucho más, que es el tema de las cajas múltiples. Alguna referencia ya hicieron de que todos ven, hay consenso en la necesidad de homogeneizar un poco el sistema y sobre todo que la reforma aborde a todos, que nadie queda fuera de la nueva reforma. Pero obviamente hay algunas referencias y preocupaciones en ese tema. El tema de la superintendencia, hay una pregunta concreta, a ver si podían desarrollar un poco más. ¿Qué se imaginan ustedes o por dónde iría esa superintendencia del sistema? Bueno, en particular la hacía Licandro. Después aparece alguna curiosidad, Fernando, sobre el tema de la capitalización colectiva, alguna que te pide que te podés extender un poquito, o si necesariamente, la pregunta concreta es si necesariamente es contradictorio con la capitalización individual, si hay sistemas que pueden convivir las dos cosas, y bueno, creo que da a entender que es positivo. Y después, mucha apoyo a la idea loca de Rodolfo de buscar formas creativas de encontrar esto. Antonio Terra hace alguna referencia interesante, pero creo que es claro que hay que ser creativos, que la economía, el mundo está cambiando, pero la economía y las formas en las que creamos valor están agregando y que hay que buscar formas creativas para captar recursos de esos sectores. Yo no tengo intención de que contesten todas estas preguntas, ni mucho menos, simplemente les dejo estos comentarios para dar lugar a una ronda final, y la pregunta que sí querías agregarles, que me gustaría, si se animan, es jugar un poquito más en el rol de capaz que es más una pregunta para un analista político, de la viabilidad para que esto funcione, cómo puede funcionar esto políticamente. Creo que el ideal en el que todos estaríamos de acuerdo es que esto no termine siendo una discusión. Es muy fácil que esto caiga en lógicas muy populistas, y creo que la gran razón por la que estuvo ausente esta discusión de la campaña electoral era porque era muy fácil que dé lugar para un festival de populismo. ¿Cómo se imaginan que deberíamos procesar esto políticamente? ¿Cuál sería el ideal? Y bueno, jugar un poquito entre el ideal y qué creen ustedes que es posible que esto se procese. Sé que no son politólogos, pero bueno, si se animan un poco, dado su expertise en el tema de seguridad social y su profundo interés por temas políticos, los invito un poco a hacer un comentario por ese lado también. No sé quién se anima a empezar. Empieza Fernando. Yo lo mencionaba para el tema, no me voy a meter con lo de la superintendencia, que creo que sí es absolutamente clave, pero allí hay otras personas que manejan mejor, digamos, los elementos técnicos, administrativos, etcétera, de las características que tiene que tener una superintendencia. Me voy a meter sí un poquito en la cosa política, que es la más complicada, digamos. Cuando hablábamos de educación decíamos que el problema de hacer una reforma educativa es que los costos son concentrados e inmediatos y los beneficios son difusos y en el tiempo. Entonces, la economía política de eso es siempre compleja. Y este es un caso que nos enfrenta también a una situación que puede ser parecida. Yo espero que una reforma de estas características tenga los parámetros que planteó Rodolfo al principio. Es decir, los tres parámetros clásicos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como un problema de solidaridad intergeneracional y de equidad intergeneracional. Ello implica, uno, que como sistema político y los actores sociales que están directamente involucrados en estos aspectos, creo que todos hoy reconocemos, y es un consenso claro, es que hay una parte de esta protección social que pretendemos que creemos que la vuelca al conjunto de la sociedad. Es decir, hay un subsidio que no surge del aporte individual, sino que hay
un subsidio que generamos como sociedad y que estamos dispuestos a volcarnos en este sistema de protección. Tenemos que definir dos cosas allí: la magnitud y pendiente de él mismo, con la que estamos razonablemente confortables, entendiendo los temas de sostenibilidad, pero cuidando los temas de cobertura y suficiencia, y la asignación del mismo. Esos son dos elementos que me parecen fundamentales. Por lo tanto, es transparentar, de alguna forma, ser honestos en la magnitud de lo que ello ya supone hoy y de lo que estamos dispuestos a tolerar en el tiempo, y también transparentar y ser honestos con respecto a la forma en que lo estamos asignando y cuáles son los principios de equidad e igualdad que nos parece razonable colocar como elementos en este sentido. Mi miedo, acá Agustín señalaba, es decir, es tanto las propuestas populistas como propuestas que hagan una opción de recorte muy drástico del conjunto de beneficios y protecciones que hoy el Estado uruguayo proporciona en pos de una eficiencia y adecuación al déficit que no considere justamente los problemas de cobertura y suficiencia. Es un desafío importante, tenemos que evitar los dos extremos. Y eso se logra con mucha negociación, con la voluntad de los diferentes sectores políticos de asumir los costos compartidos de esta reforma. Es decir, va a haber costos, va a haber beneficios que la sociedad toda va a tener, pero son más difusos y son más postergados en el tiempo. Entonces el sistema político tiene que estar dispuesto a compartir parte de los costos que implica y dar una discusión de dónde asigna también esos costos. Es decir, hay sectores que van a pagar más costos que otros. Y yo creo que allí nuevamente tenemos que ser lo más transparentes y claros posibles sobre los principios que orientan esa redistribución de costos para adecuar el sistema y tornarlo sustentable en el tiempo. Gracias, Fernando. Clarísimo. Bueno, Rodolfo. sigo. Dale, gracias. Algo que quieras tú, María Dolores, con gusto te cedo el lugar. El tema político obviamente es difícil. Claramente hay razones por las cuales el tema no estuvo en la campaña electoral, porque en verdad acá hay que hablar, digamos, de cosas que de pronto no terminan de ser simpáticas, y la campaña electoral obviamente no se presta para hablar con profundidad técnica ni con desapasionamiento de estos temas. Creo que hay, digamos, desafíos tanto en la coalición de gobierno, voy a entrar en el tema político, aunque no es lo que habitualmente hago, pero creo que vale la pena. Hay desafíos en la coalición de gobierno y hay desafíos también en la oposición. En la coalición de gobierno claramente hay un desafío que es histórico y que tiene que ver con los sectores de poder, que lo tiene también la oposición, ¿verdad? Es decir, los profesionales tenemos nuestro digamos, fuerza, nuestra capacidad de presión. Los afiliados a Caja Bancaria, de donde también soy afiliado a Caja Bancaria, también tenemos nuestra capacidad de presión. Digamos, como que eso se va a dar. Ahí va a haber una puja, obviamente militares, obviamente policías, ¿verdad? Es decir, va a haber que administrar eso. Desde el punto de vista de la oposición, bueno, creo que ahí tenemos una incertidumbre muy grande, ¿verdad? El Frente Amplio construyó un proyecto político muy poderoso en las últimas, por lo menos 3 décadas, sobre la base de un equilibrio entre un sector socialdemócrata, modernizador, una izquierda moderna, que la podríamos representar en la figura de Astori, ¿no? Es decir, con un componente, sí, digamos, fuerte solidarista, progresista, pero con una visión, digamos, de un país, digamos, que le hubiera gustado llevarlo a la OCDE, por decirlo de alguna manera, ¿no? Graficarlo de alguna manera. Y tenemos, por otro lado, otro conjunto de fuerzas, que podríamos llamarlas de muchas maneras, le voy a llamar sesentistas, por ponerle un nombre, para hacerlo bien feo el nombre, que probablemente hoy están en una tensión donde no se ha decantado y no sabemos si ese equilibrio se va a mantener, si no se va a mantener. Yo diría que el proyecto o el sector socialdemócrata
hoy tiene ciertas debilidades, con un liderazgo que está obviamente en su etapa final, por un tema biológico, el de Astori, con otros liderazgos que no han terminado de consolidarse, pero que capaz que lo logran. Y por otro lado, digamos, algunos sectores que son, yo qué sé, más proclives a una idea de país tipo chavista, por decirlo de una manera también bastante gráfica. ¿Cuál va a ser ese equilibrio? ¿Cómo se va a cerrar eso? No lo podemos saber. Capaz que acá hay un banco de pruebas de cómo la oposición termina, digamos, balanceando sus diferentes sectores. Hay un elemento que claramente favorece la posibilidad de un acuerdo importante, y es que nadie sabe quién va a ganar el 2024. Esta elección se resolvió por unas decenas de miles de votos. En el 2024 hay una enorme incógnita. Todo lo que hagamos ahora, es decir, va a tener efectos no, digamos, financieros y de gobernanza, no ahora, sino que los va a tener en las próximas décadas. Por lo tanto, es decir, yo creo que si la oposición tiene una real vocación de reconstruir su proyecto político y volver a llegar al gobierno, que para eso están los partidos políticos, acá tiene una oportunidad de demostrar esa madurez. Y bueno, yo confío en que va a intentar hacerlo, y que por lo tanto creo que hay una chance, una oportunidad de lograr un consenso incluso mayor que el que se logró en la reforma pasada. Soy optimista. Bien. María Dolores, te dejamos el cierre. Sí, no. Respecto a esto, yo no tengo conocimientos como para hablar de este tema. Lo único que sentido común es lo que dice Rodolfo, y un poco lo que... Esto va a cuajar dentro de 20 años, por lo tanto, qué sé yo quién va a estar en el gobierno, más vale hacerlo ahora, pero no sé. Bien. Bueno, gente, yo no sé si alguno quería hacer un comentario más, quiero darles la oportunidad. Si no, creo que la verdad quedamos del set muy, muy contentos con la calidad de las exposiciones y de la discusión, el nivel de la discusión. Creo que no es común tener este nivel de solvencia técnica, pero también una gran claridad conceptual. Felicitaciones a los tres, fueron muy, muy, muy claros explicando las distintas visiones. El material va a quedar disponible en el YouTube del CED, lo vamos a compartir. Las presentaciones que los expositores entiendan que son compartibles también, pueden escribirnos y son compartidas con todo gusto. Les pido disculpas a todos los que hicieron muchísimas preguntas, que no pudimos contestarlas todas. Creo que casi todas, por lo menos, se bordearon los temas durante las exposiciones. Recién entré al YouTube para ver, y también había una cantidad de preguntas hechas en la plataforma de YouTube, así que bueno, obviamente es un tema que por suerte está convocando mucho interés por lo importante es, y creo que hoy hubo una presentación muy integral de las cosas que debemos considerar. Muchas gracias a los tres y bueno, nos encontramos a la próxima con todo.